deje de oír todo aquello que no le edifica. Yo siempre tengo un dicho que lo que no te edifica, no lo guardes en tu corazón. Deposítalo en el zafacón de la basura. No permitas que Satanás convierta tu corazón en su basurero. Nunca dejes que nadie siembre cizaña en tu corazón. Mantente puro, mantente limpio, mantente íntegro delante de Dios. Si algún día tienes una persona que te va a hablar cosas que no te edifican, no le prestes tu oído. No, sé sabio. Hay cosas que no edifican. Si sientes que alguien te va a hablar mal de otro, dile, oremos por esa persona. Y nunca dejes que alguien venga y dañe tu relación, tu intimidad con Dios. A veces uno, por estar escuchando cosas que no edifican, contristamos al Espíritu Santo. Y después uno se pregunta, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento oprimido? ¿Por qué no me siento bien delante de Dios? Es porque algunas veces nuestra imprudencia, nuestra falta de sabiduría, nos lleva a escuchar cosas que no son beneficiosas para tu alma, para tu crecimiento espiritual. Siempre procura escuchar aquello que te edifique, aquello que te lleve a acercarte más a Dios, a ser más santo, a ser más puro, a ser más limpio, a ser más íntegro. Vivamos vidas puras. La venida de Cristo está muy cerca y realmente no hay tiempo que desperdiciar. Amado hermano, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Amén. Aprovecha este momento para suscribirte y te vamos a dejar allí en la pantalla. Si lo quieres hacer a través de YouTube, deja tu comentario y ponle un like al video para que YouTube nos ayude también a que el video sea promovido y lleguemos al mayor número de almas que necesitan oír el mensaje de la palabra de Dios. Pon tus peticiones. Amén. Puedes incluir a tu familia, la necesidad que tú tengas. Estaremos orando. Aunque no te hayamos respondido, ten la certeza que estaremos orando por esa petición que tú pones. Le estaremos enviando también al grupo de intercesores que tenemos en nuestra iglesia para que sigan clamando y gimiendo delante de la presencia de Dios. Como siempre, mis hermanos, muchísimas gracias por estar unidos con este glorioso ministerio, por formar parte de esta gran familia de la fe en Cristo Jesús. Si todavía no eres cristiano, te hacemos la invitación a que entregues tu vida a Cristo. Ya lo probaste todo, probaste los placeres, probaste las drogas, el alcohol, los bailes, la fiesta, los deseos de la carne y todo no te ha resultado. Prueba a Cristo. Él sí llena el alma. Él sí sacia esa sed que hay dentro de ti. Él es el único que puede llenar ese vacío que tú llevas dentro. La gente piensa que buscando el dinero, la fama, el poder y cosas por el estilo o complacernos a nosotros mismos son lo que trae la felicidad. No, mi hermano. Solo Jesucristo es el único que puede llenar el vacío que hay en el corazón de cada ser humano. Así es que gloria a Dios. Hoy tengo un tema maravilloso que compartir con ustedes. Es, gloria a Dios, un poco, ¿cómo le digo? Que nos tiene que llamar la atención, que nos tiene que despertar. Es muy delicado, es muy serio el tema que vamos a tocar en esta oportunidad. Y quiero que prestes tu mayor atención, que no te distraigas, que no dejes que nadie te distraiga en el momento de la palabra, porque puedes poner en riesgo una palabra que Dios tenga para ti y te pierdas. Hay tanta gente que lamentablemente Dios habla a través de diferentes siervos de Dios y en el momento que Dios les iba a dar un mensaje, ellos se salen del culto o apagan la radio o se distraen en algo y lamentablemente
pagan un precio sumamente amargo, porque Dios es un Dios que habla, que todavía quiere llamar nuestra atención y nos dejó su bendita palabra para hablarnos a nuestra vida. Y eso es lo que vamos a compartir en esta oportunidad. Así es que presta mucha atención. El mensaje que voy a compartir, el tema que voy a estar compartiendo es: nunca os conocí. Qué palabras más duras de escuchar, ¿verdad? Estas palabras las expresó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nunca os conocí. Yo prefiero que no me conozca nadie. Yo prefiero que nadie sepa algo de mí. Pero que no quiero nunca escuchar esas palabras. Que el Señor diga: yo nunca te conocí. ¿De qué sirve todo lo que hagamos? ¿De qué sirve que seamos pastores, predicadores, evangelistas, que estemos en nuestras iglesias, que cantemos, que seamos músicos y que hayamos dedicado toda una vida a servirle a Dios y al último día Dios nos diga a nosotros: yo nunca te conocí? Eso será sumamente doloroso, porque habrás perdido toda tu vida. Por eso hoy quiero compartir este mensaje, pero que sea un momento reflectivo, de reflexión, que sea un momento que nos detengamos, que nos examinemos. Y esta palabra no la estoy llevando solo para ustedes. La predico para mí mismo, para mi familia, para mis hermanos que pastoreo, para toda la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Detente por un momento, porque muchas veces estamos en nuestras iglesias y andamos mal delante de la presencia de Dios. Estamos vacíos, poco a poco nos hemos ido descuidando, nos hemos ido desviando y pensamos que seguimos siendo cristianos, porque vamos al templo, porque cargamos la Biblia, porque hablamos de Dios, porque cantamos en la iglesia, porque soy pastor o porque predico la palabra. Pero nada de eso quiere decir que Dios esté agradado conmigo. No. Hoy quiero llevarte al mensaje del Sermón del Monte, donde Jesucristo, en su infinito amor, nos enseña con su palabra y nos llama la atención, porque quiere llamar la atención nuestra. Y por eso yo te invito a que, por favor, en este momento abra las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, vamos a empezar del verso 21 en adelante y vamos a procurar examinar detenidamente qué quiso Cristo decirnos con estas palabras. ¿Qué quiere decirnos el Señor? Abre tu corazón, deja que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida a través de la bendita palabra de Dios. Y deja que a través de su palabra Dios administre tu vida. No estoy aquí para ponerte el dedo ni para decirte que yo soy mejor que tú y que yo soy mejor cristiano que tú, porque algunas veces la gente malinterpreta cuando uno quiere predicar la sana doctrina. Hay comentarios que a veces le dicen a uno: usted se cree el más grande. No, hermanito. Yo estoy en la misma condición que ustedes, hambriento de Dios, deseando crecer en este camino, porque quiero salvarme. Pero Dios me llamó a predicar esta palabra para compartirla con todos ustedes. Así es que por favor vaya conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21. Y lea conmigo de una manera pausada, pero meditando en lo que Jesucristo dijo. Escúchelo. Dice este libro sagrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Jesús: no todo el que me dice, atento a esa palabra, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto nos tiene que a nosotros despertar.
nos tiene que hacer reflexionar con profundidad y hacernos un examen profundo, porque este mensaje, estas palabras, no están dirigidas al mundo, al pecador, al borracho, al drogadicto, al pandillero, al hombre que todavía no conoce a Dios. Estas palabras están dirigidas a la iglesia, a los cristianos, porque está hablando de gente que le dice Señor, Señor. Pero lo sorprendente es lo revelador de Jesucristo en esta palabra. No todo. O sea que habrán muchísimas personas dentro de una iglesia, de un templo, que estarán cantando, predicando, adorando, diciendo, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Pero Jesús nos declara en este pasaje que no todo el que me dice, porque hay personas que solamente lo dicen, pero Jesucristo no es el Señor de su vida. Ellos siguen viviendo una vida de desobediencia, de rebeldía, hacen lo que les da la gana, practican un cristianismo a su manera. Pero este camino no es así, mi hermano. En el momento que tú te entregas a Jesús, debes de entrar en un estilo de vida diferente a la que tú vivías en el mundo. Debes de empezar a vivir una vida de obediencia, de sumisión, de entrega a la voluntad perfecta de Dios que está revelada en su palabra. Es someternos a su palabra, escuchar sus directrices, sus enseñanzas, sus estatutos, sus mandamientos y obedecerlos. Si nosotros simplemente vamos al templo y cantamos coros y hacemos todo lo que se hace en un culto, pero luego nos salimos del templo y vamos a vivir una vida totalmente desviada de los caminos de Dios. ¿Cuánta gente termina el culto y después del culto se van para el cine, a la discoteca, a hablar malas palabras, a chatear con la persona equivocada, a ver pornografía, a vivir una doble vida, a vivir esa vida oculta, a vivir una vida de adulterio, de fornicación? Es lamentable lo que estoy diciendo, pero son unas realidades, porque ninguna de las palabras que salieron de la boca de Jesús han salido por casualidad. Esta palabra es para despertar la iglesia del Señor Jesucristo, para que tú no te engañes, para que no te pierdas. Y yo siempre glorifico a Dios porque nos dejó su palabra. Yo glorifico a Dios, hermanos, porque en su infinito amor nos dejó esta palabra para que nosotros recapacitáramos, reflexionáramos. Y cuando Él dice aquí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso me está invitando a mí, a David Gutiérrez. No basta con ir al culto, no basta con decir Señor, Señor, no basta con que tú seas predicador, que seas pastor de la iglesia, no basta. Dios está exigiendo me está demandando que yo obedezca su palabra. Y escucha lo que dice el texto sagrado. Repito, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Luego dice él, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo escuchó? ¡Qué belleza de palabra! En otras palabras, Jesús está diciendo que para entrar al reino de los cielos
Hay que obedecer su palabra. Todos tenemos claro que la salvación es por gracia. La Biblia lo dice claramente: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Pero a todo hombre y mujer que Dios salva, como resultado de esa salvación, vive una vida de obediencia a su palabra. No para salvarse, porque la salvación es a través de Jesucristo, pero el que es salvo obedece la palabra, vive la palabra. Eso es el fruto de una vida salvada. Si tú estás viviendo como te da la gana, tú estás en serios problemas delante del Señor. Deja que el Espíritu Santo de Dios trate contigo hoy. Porque lamentablemente, amado hermano, son miles y miles de cristianos que se van a quedar, que son líderes en la iglesia, que Dios los usa, porque la gente piensa que porque Dios usó a esta persona en milagros, en prodigios, en dones de fe, en don de profecía, predicando la palabra, que por ese motivo esta persona es un gran siervo de Dios, una gran sierva de Dios. Es salvo porque hace esta cosa. No, mi hermano. Dios respalda su palabra. Muchas veces una persona tiene el don de sanidad, oro por un enfermo y se sana, pero no es por esa persona, es porque Dios respalda su palabra. Si tú te quieres salvar, si tú quieres llegar a la vida eterna, tienes que someterte a la voluntad de Dios y obedecer su palabra. Dios exige a toda aquella persona que es salva que obedezca su palabra. Él ha establecido mandamientos, estatutos, preceptos que nosotros debemos de obedecer, no por obligación, sino por amor. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. Porque aquí, en el verso 22, Dios nos está dando un aviso para que nosotros no nos fiemos y no pensemos que por solo el hecho de que Dios nos tiene en la iglesia o nos está usando, somos salvos. Escuche, muchos me dirán. A mí me preocupa cada vez que leo esas palabritas, porque el Señor, cuando dice muchos, quiere decir que son pocos los que se salvan. La mayoría se pierde. Es lamentable que tengamos una iglesia con 200, 300 miembros y solo hayan 50 que se van a salvar. Y los otros 150 se van a perder. Porque lamentablemente, hermanito, es más fácil muchas veces vivir una vida de rebeldía que vivir una vida de obediencia. A veces es más fácil vivir en la carne que vivir en el espíritu. Porque la gente, aleluya, no quiere someterse a Dios. Por eso que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es la parte que no le gusta a la vida de a los cristianos. Negarse a sí mismo, dejar ese pecado, dejar ese vicio, dejar ese estilo de vida que a Dios no le agrada. Que cambies ese carácter violento, iracundo que tú tienes. Ese espíritu de falta de perdón, esas raíces de amargura que te tienen atado, esclavizado, que eres esclavo de ese odio que tienes hacia una persona. Lamentablemente, hermano, la gente prefiere aborrecer a alguien que perdonar la ofensa que le hicieron. Limpia tu corazón, limpia tu vida delante de la presencia de Dios. Escucha bien lo que dice este pasaje. Jesucristo dijo: muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? A lo mejor sea el día del juicio del gran trono blanco, cuando la gente le dirán muchas cosas al Señor. Yo estuve en la iglesia, yo oraba, yo ayunaba,
Yo predicaba tu palabra. Hacía tantas cosas, Señor. Mire lo que dice aquí, escúchelo bien lo que dice Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, atento a esto, Señor, Señor. Aleluya. Pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Escuche atentamente. Por eso yo digo siempre que yo prefiero que Cristo me hable hoy. Prefiero que aunque la palabra me duela, hoy se me diga la verdad. Hoy se señale mi pecado. Hoy me diga Dios que estoy mal. Si hay algo que no esté bien en mi vida, yo prefiero que hoy Dios me lo diga. Y no que en aquel día yo tenga que decirle, como dice aquí el texto sagrado, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Oiga bien, personas que Dios usó en profecías, personas que echaron fuera demonios, personas que hicieron muchos milagros. Está diciendo Jesús aquí que se perderán, no se salvarán. Por eso yo te reto ahora, hermanito, no te escondas en el ministerio. Si estás viviendo mal, porque muchas veces, lamentablemente, hermanos, cuando la gente empieza en este camino, usted los ve sensibles a la palabra, dóciles al mensaje de Dios. Pero una vez pasan los días, los años en el Evangelio, y Dios los empieza a usar, empieza a levantar para la gloria de su nombre y a darle dones espirituales, usándolo en la predicación, dejan de oír la palabra y se esconden en el ministerio y a veces andan mal delante de Dios, a veces están apagados, a veces se han descuidado espiritualmente, pero están escondidos porque Dios los está usando. Cuidado, cuidado, no te escondas en el ministerio. ¿Cuántos hombres de Dios muchas veces lamentablemente están llevando una doble vida, viviendo en pecado, viviendo en adulterios, apartados de los caminos de Dios, y llegan al altar y predican y enseñan, y lamentablemente aparentan que Dios está con ellos, y Dios los usa y la gente se salva, y la palabra parece que viene de parte de Dios, pero ellos no están viviendo una vida agradable delante de los ojos de Dios. Yo prefiero que hoy Dios me diga lo que quiera, que Dios me confronte con su palabra, que Dios me quite la máscara, porque si Dios me habla hoy, tengo esperanza de salvarme, de pedir perdón, de humillarme, de reconocer mi pecado, porque a veces nuestro orgullo es tan grande, hermano, que no nos permite reconocer nuestra condición espiritual. Muchas veces, aleluya, aunque Dios nos esté hablando y aunque Dios esté usando al predicador, usando al pastor, nosotros estamos aferrados en los privilegios que tenemos. Lamentablemente, los que menos pasan a los altares a que se ore por ellos son los líderes de las iglesias, porque piensan que porque son líderes, ellos no tienen necesidad. Recuerdo las palabras de un pastor que dijo: prefiero que me veas en el altar derramando lágrimas y no un día en el infierno por la eternidad. Es mejor humillarnos delante de la presencia de Dios. Estas palabras hay que analizarlas detenidamente, porque esto contienen una enseñanza profunda para todos aquellos que estamos sirviendo a Dios, para que no nos engañemos. Es por eso que el gran apóstol Pablo, escribiendo la carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 6, versículo 7, le decía Pablo a la iglesia: no os engañéis,
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Escúchalo. Nadie, no conozco un solo ser humano, a ningún solo ser humano que sea capaz de engañar a Dios. Nadie ha podido engañar a Dios hasta el día de hoy. Cuando tú piensas que estás cometiendo pecado en oculto y nadie lo sabe, y no lo sabe el pastor, y no lo sabe la iglesia, y no lo sabe tu familia, y no lo sabe tu esposa, tu esposo, no lo saben tus amigos, te estás engañando a ti mismo. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Jamás podrás burlarte de Dios. Pasará 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, pero Dios te alcanzará. Por eso dice Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Aunque ores, aunque ayunes, aunque vigiles, aunque leas la Biblia, aunque te sometas como tú quieres, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios, dice la Biblia. Deja de cubrir tu pecado, deja de llevar una doble vida. Lamentablemente nuestras iglesias están repletas de gente, y no porque lo diga yo, es porque lo dice Jesús de Nazaret. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Son cientos de cristianos que están en los templos, viviendo vidas desordenadas y apartadas de los caminos de Dios, y diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, e hicimos muchos milagros. Y qué doloroso, hermanito, qué doloroso será en aquel día que después de que Dios te haya usado, que Dios te haya, aleluya, puesto a predicar su palabra, que haya llamado a un ministerio, que haya puesto en alta honra, que haya dado dones del Espíritu, y en aquel día tengas que escuchar de la voz del Señor lo que jamás desearías haber escuchado. Nunca te conocí. Nunca. Te conocía la gente. Te conocía de las redes sociales. Te conocían los hermanos de la iglesia. Tenías fama, pero no en el cielo. En el cielo nunca te conocimos. Qué doloroso. Qué doloroso, qué doloroso. Por favor, reflexionemos sobre esta palabra. Recapacita, deja que el Espíritu Santo de Dios trate con tu vida. Deja que Dios trate contigo. Por eso repito, es mejor que Dios nos hable claro hoy. Es mejor que hoy Dios nos diga, estás mal delante de mi presencia. Has dejado de orar, has dejado de ayunar, has dejado de ir al culto, has dejado tu intimidad con Dios. Te estás apartando de la santidad. Poco a poco has ido permitiendo cosas que antes hacías en el mundo. La iglesia hoy se ha mundanalizado. Son cientos de personas que están cantando en los coros. Son músicos, predicadores, líderes en general en la iglesia, que en aquel día dirán, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y hicimos muchos milagros. Y qué duro será en aquel día cuando Jesucristo dice aquí, entonces les declararé. Te quitarán la máscara. Te sacarán del engaño. Yo prefiero que hoy el Espíritu Santo de Dios me quite la máscara, me desengañe, me confronte, que confronte mi pecado, aunque me duela, aunque tenga que derramar lágrimas,
aunque tenga que ser humillado, es mejor ser humillado hoy. Y no que en aquel día Jesucristo te tenga que declarar estas palabras. Nunca os conocí. Nunca. Y no solamente te diga, nunca os conocí, sino que dice la palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque el ser humano se está engañando en los últimos días. La iglesia está viviendo en un engaño total. La iglesia está descuidada espiritualmente. Mire cómo están los altares. Nadie ora en las iglesias. La gente llega al templo y se sienta como si está llegando a un cine o a un club social. No olvides que la casa de Dios, casa de oración, será llamada. Cuando entres al templo, ve y derrama tu alma. Únete. Vamos a los altares. No te sientes. Nunca crecerás espiritualmente si no te vas a un altar a derramar lágrimas delante de la presencia de Dios. Por eso es que el diablo ha tomado ventaja. Está destruyendo nuestra juventud, destruyendo nuestros hogares, nuestras familias, nuestras iglesias. Hemos visto una decadencia espiritual tan alarmante en la iglesia de nuestros días. Es más, hermano, me he enterado hasta del fracaso de pastores que están cayendo en adulterios. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque estamos viviendo una vida de engaño. Estamos diciendo Señor, Señor, y realmente Él no es el Señor de nuestra vida. Por eso Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué, dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué pregunta más profunda la que Cristo hizo? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Por qué dices que yo soy el Señor de tu vida y haces lo que te da la gana? ¿Por qué vas al culto cuando a ti te da la gana? ¿Por qué te has apartado de los caminos de Dios? Porque lamentablemente, querido hermano, escuche lo que voy a decir. Cuando la gente está en enfermedades, en problemas, en apuros, en necesidades, todo el mundo quiere que el Señor lo ayude. Todo el mundo que quiere que el Señor esté allí para rescatarlos. Pero recuerda que cuando estás bien, te olvidas del Señor, porque Él no es el Señor de tu vida. Estás gobernando tu vida a tu manera. Te estás saliendo de la palabra. Pero en aquel día lo vas a lamentar. Yo por eso te repito, querido hermano, hermana, yo prefiero que hoy Dios nos confronte con esta palabra. Aunque nos duela, deja que la palabra de Dios te confronte hoy. Deja que la palabra de Dios te sacuda. Que la palabra de Dios te estremezca. Si estás mal, reconoce que estás mal. Si algo no está bien en tu vida, si estás a punto de cometer pecado, no lo hagas, no lo hagas. Aunque la oferta de Satanás parezca linda, no lo hagas. ¿Cuántas veces Dios nos habla a tiempo, hermano? Hermanita, tú que estás recibiendo textos de ese hombre que está casado, o tú, hermano, que está siendo provocado por esa mujer teniendo tu matrimonio. Recapacita, reflexiona, no caigas en pecados. Recuerda que tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, tú estás en la iglesia, tú tienes un Señor a quien obedecer y a quien amar y a quien seguir. Ten cuidado, Satanás es cruel. Satanás, después de que hace caer en pecado a los seres humanos, te juzga, te condena. Él mismo es el que te vivirá juzgando después de que has caído. Él es el que te hunde. Pero bendito sea Dios, que dice la palabra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deja que Cristo te ayude. Pero yo te invito a que reflexiones sobre esta palabra. Porque es lamentable, hermanitos,
que cientos y cientos de cristianos, no porque yo lo diga, sino porque Jesucristo dice aquí, muchos me dirán en aquel día. Y Jesús no miente, Jesús no exagera. Lamentablemente son muy pocos los que se van a salvar, porque no todo el mundo quiere obedecer la palabra. Todo el mundo quiere ir al cielo. Cuando usted ve que alguien se muere, todo el mundo dice ya está con el Señor. Pero ¿qué estilo de vida vivió? ¿Cómo fue como cristiano? ¿Obedeció la palabra? ¿Vivió apartado del pecado? ¿Viví una vida de obediencia? Porque el problema de nosotros los humanos es que el día que nos morimos queremos que a todos nos envíen para el cielo. Pero esa no es la realidad. Tú tienes que vivir una vida totalmente entregada a Dios y apartada del pecado, en obediencia a su palabra. Por eso te lo acabo de leer. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino, dijo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y dónde está la voluntad del Padre? En su palabra. Esta palabra que Él nos dejó, obedezcámosla. Obedezcámosla por amor, para que en aquel día Él no nos tenga que declarar y decirnos, nunca, nunca te conocí. Qué doloroso, pero qué doloroso será escuchar esas palabras. Allí es donde la gente dirá, ¿dónde están los predicadores? Allí es donde la gente deseará arrepentirse. La gente deseará que se le vuelva a predicar este evangelio, pero ya será demasiado tarde, porque el Señor le dirá, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hoy hay esperanza, hoy hay una salida, hoy hay salvación en Cristo Jesús. Deja que Dios te ayude, deja que Dios te guíe. Deja de vivir una doble vida, deja de vivir en rebeldías. Si fulano anda mal, olvídate, vive tú recto delante de Dios. Si el pastor no está buscando al Señor, ora por él. No hables mal de él, porque no cometas ese error. Porque a veces los cristianos, aleluya, hablando mal de la gente, piensan que le están haciendo bien al evangelio. No, mi hermano. Cuando tú mires a alguien desviado, no lo critiques, no hable mal de él, ora por él. Ora por él. Hacemos más orando que criticando. No vaya a ser que mañana seas tú el que esté débil. Y tú que nunca has tenido misericordia de nadie, el día que andes mal, el día que te caiga, nadie tendrá misericordia de ti, porque todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso cosechará. Por eso es que hay gente que son tan crueles y tan duros con los demás, que cuando ellos fallan, ni ellos mismos se perdonan. Bendito sea el nombre de Dios. Reflexiona sobre esta palabra. Nunca os conocí. No permitas que esas palabras te las tengan que decir a ti un día, cuando en esta gloriosa oportunidad Dios te está llamando. Es triste, hermano. ¿Cuándo será ese día? Mire lo que dice, o leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 20, el juicio del gran trono blanco. Allí ya no estará Jesús como abogado, sino como el juez de todo el universo. Escucha bien, la gente podrá mofarse, la gente podrá burlarse de las cosas de Dios. La gente podrá decir, lo haré más adelante. Yo no quiero nada con Cristo. Ten cuidado, ten cuidado. Porque en aquel día será doloroso cuando el Señor diga, nunca os conocí. Si estás en la iglesia, sírvele a Dios como Dios manda. Obedece a Dios. No lo hagas para que la gente te vea. Sírvele a Dios de corazón, en integridad, aunque nadie te vea, aunque nadie te lo reconozca. Sé fiel a Dios. Apártate del pecado. Si estás en una iglesia liberal y que la gente hace y deshace y vive como le da la gana, vive tú consagrado al Dios de la gloria. Recuerda las palabras de Jesús. Hagan todo lo que ellos dicen,
pero no hagan lo que ellos hacen. Eso es la ordenanza de Cristo a su iglesia. Porque muchas veces ya no encontramos, hermano, iglesias de sana doctrina donde congregarnos. Y la gente por ese motivo ya no va a las iglesias. No, no te quedes en tu casa. Vete a la iglesia. Tú vive lo que dice la palabra. Tú obedece lo que ellos predican, lo que ellos enseñan si está de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no hagas lo que ellos hacen. Porque Cristo dijo, ellos dicen, pero no hacen. Lamentablemente, esa es la condición de muchas iglesias hoy en día, que dicen pero no hacen. Y necesitamos volver con urgencia a la verdadera práctica cristiana. Pero oiga bien lo que dice aquí la Escritura en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 en adelante. Dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Escúchelo bien. El verso 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Atento a eso. Dios es un Dios sumamente ordenado, meticuloso en todo. Dios tiene todo en orden. Tiene los libros donde están anotados toda tu conducta, todo lo que tú haces, desde que te levantas hasta que te acuestas de nuevo. Todo está registrado en el cielo. Todo. Por eso es que nadie será juzgado injustamente. Se le va a probar su culpabilidad. Por eso es que tú debes de vivir una vida recta. Antes de decir esa mentira, esa mala palabra, detente, porque eso se va a registrar en el cielo. Antes de hacerle daño a tu prójimo, detente. Antes de criticar a alguien, detente, porque todo se está registrando en el cielo, se está anotando en los libros. Ten cuidado, ten cuidado. Cuando tú dedicas tu vida a hacer daño, todo está registrado en el cielo. La gente piensa que Dios está sentado en su trono y que no sabe lo que está pasando aquí abajo. Él sabe cada segundo de tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus motivaciones? Dios conoce aún lo más íntimo de nosotros, aún nuestro subconsciente profundo, aquello que a nosotros ya se nos olvidó, pero no a Dios, porque Él tiene un registro, tiene libros, y ahí está escrito todo lo que nosotros hacemos. Por eso es que la vida de nosotros debe de ser una vida de rectitud. Antes de hacer algo que no le agrade a Dios, detente, porque eso se va a escribir en los libros. Piénsalo, reflexiona. Yo glorifico a Dios por esta palabra, hermano. Yo glorifico a Dios. Yo doy gracias a Dios porque nos dejó su palabra. Si tú te pierdes, te vas a perder porque quieres. Si haces algo malo, lo harás consciente que lo que vas a hacer estará siendo registrado, escrito en los libros allá en el cielo. Por eso yo te invito que si has hecho cosas que a Dios no le agradan, en este mismo momento pídele perdón a Dios, reconcíliate, porque la palabra de Dios dice aquí claramente, escúchalo, te lo voy a leer una vez más, escúchalo y deja que la bendita palabra de Dios te haga recapacitar. Si estás meditando, pensando, aunque no lo hayas hecho, ya está registrado en el cielo. Porque esta palabra lo revela todo. Lo revela todo. Dice aquí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos.
los libros. Dios tiene libros donde está registrado todo. Y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Allí está escrito el nombre de todos los que son salvos, los que se han arrepentido de su pecado y se han apartado, los que vivieron una vida de santidad y obediencia a la palabra. Es a esos que el Señor en aquel día no les dirá no os conocí, sino que los reconocerá. Bendito sea el nombre de Dios. Escuche bien. Por eso la gente piensa que pueden hacer y deshacer o hacer cosas malas en oculto cuando nadie te ve. Aún cuando tú abres la computadora a medianoche y te pones a ver cosas indebidas, pornografía y asuntos por el estilo que ofenden tanto a Dios en estos tiempos, allí está el ojo de Dios viéndote y anotando en el libro. Anótenlo. Anótenlo. Agosto 3, fulano de tal estuvo viendo pornografía a la medianoche. Septiembre 18, fulano estuvo hablando mal de su prójimo. Todo está registrado de una manera meticulosa, como solamente Dios lo sabe hacer. Por eso nosotros debemos de guardarnos para serle fiel a Dios. Y repito, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Te das cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad? Toda persona será juzgada con justicia. Y le van a decir, búsquenlo en los libros. ¿Qué hizo el día tal? ¿Qué hizo el año tal? ¿Qué hizo el mes tal? A la hora tal, el segundo tal. Todo, hasta las milésimas de segundo. Aquí está. Todo está registrado. Piensa bien, para que en aquel día el Señor no te diga, nunca te conocí. Nunca. Viviste totalmente apartado de mí. Ibas a la iglesia, cantabas en el coro, predicabas la palabra, estabas en el ministerio, pero nunca te conocí. Nunca. Escucha bien lo que dice aquí. Según sus obras, dice. Verso 13. Y el mar entregó sus muertos. Y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno. Allá no habrá prisa en el juicio del gran trono blanco. Cada uno según sus obras, según lo que tú hayas hecho. Luego dice la Biblia, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué dolor, qué tristeza. Habiendo tenido la oportunidad de salvarte, de buscar a Dios, de consagrarte, de oír la palabra. Jesucristo te habló, te llamó de mil maneras. ¿Por qué no quisiste obedecerlo? Qué triste es aquel día que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida y el Señor te diga, nunca, nunca te conocí, nunca. Reflexionemos sobre esto, recapacitemos. El amor de Dios es infinito. Por eso Jesucristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 21, verso 23, el que me ama, dijo Jesús, mi palabra guardará. A veces uno dice, yo amo a Dios, hermano. Dios sabe que lo amo, pero no vives en obediencia.
Jesús lo dejó eso claro. El que me ama, mi palabra guardará. Sea bendito el nombre del Señor. Si tú amas a Dios, como tú lo dices, obedece esta palabra, para que en aquel día, querido hermano, no te tenga que decir el Señor, nunca te conocí. Sería triste, doloroso, que te pierdas habiendo un Salvador tan grande. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Espero que esta palabra nos haga recapacitar, reflexionar y nos haga volvernos a Dios y no a vivir unas vidas religiosas engañadas en la iglesia, no de apariencias, y que estemos en nuestros templos cantando, alabando, predicando, pero apartados de Dios. Seamos sinceros con el Señor. Es tiempo de buscar a Dios. Si tú quieres reconciliarte o quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, quiero orar por ti. Si tú eres sincero, si tú reconoces que has llevado una doble vida en la iglesia, que has vivido una vida de apariencia, que has estado diciendo Señor, Señor, pero realmente no obedeces a tu Señor, en este momento te invito a que entregues tu corazón, tu vida, todo tu ser en las manos de Jesús. Deja que Él te ayude. Deja que Él te limpie, que Él te santifique. Haz esta oración conmigo con todo tu corazón. Señor Jesús, en este momento reconozco que te necesito, que he pecado, que he fallado, que he vivido una doble vida. Y no quiero, Señor, que en aquel día tú me digas, nunca te conocí. Perdóname. Límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Me duele haber pecado, me duele, Señor. Te ruego en este momento que me limpies bien limpio y borres la mancha de mi pecado para siempre. Y dame la fortaleza para yo servirte y serte fiel. Gracias, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano, amigo, que has aceptado, te has reconciliado. Y a ti que estás enfermo, que estás atribulado, quiero orar por ti también. Sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero que el amor de Dios nos sigue hablando. Voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, a todas esas personas que han aceptado, que han reconciliado, que han sido sinceras delante de tu presencia. Límpiales con tu sangre bendita. Límpiales de todo pecado. Límpiales de toda maldad. Santifica, Señor, esa vida que está siendo sincera delante de tu presencia. Que le duele haber pecado delante de ti, Señor. Que no quiere seguir pecando. Que en este momento, Dios eterno, se está apartando del pecado y quiere entrar en una vida de obediencia y entrega total a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, fortaléceles, ayúdales a poder triunfar en el nombre de Jesús. Mira los que están enfermos, los que están oprimidos, los que están atados por malicias diabólicas. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe tu milagro y en el nombre de Jesús, recibe tu liberación. Yo reprendo todo poder satánico que tenga atada esa vida. Demonio de depresión, sal de esa vida. En el nombre de Jesús. Espíritus inmundos que incitan a las personas a pecados lascívicos, pecados de vicios. En el nombre de Jesús. Ato toda malicia satánica. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia santa y bendita del Señor. Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes, como lo es para mi vida.
por favor no olvide compartirlo y suscribirse a nuestros canales y darle un like al video para que los podamos llevar al mayor número de personas posible. Que Dios les bendiga. Gracias por siempre orar por este servidor. Yo siempre estaré orando por ustedes. Cuídense mucho y disfruten servirle a Dios. No te desanimes, no te desalientes, que Cristo viene pronto por su iglesia. Les amamos en el amor de Cristo y recuerden que siempre les tendremos en nuestras oraciones. Que Dios te bendiga, hoy y siempre.